Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Abril es el mes del aniversario del golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, las históricas jornadas del 11 y 12 de abril de 2002, donde el pueblo, junto con parte de las Fuerzas Armadas, revierten el derrocamiento por la fuerza y devuelven en apenas 48 horas al comandante Chávez al poder. Ese hecho, que da origen quizás a lo que conocemos como chavismo en el campo político latinoamericano, es tapa de este episodio número 6 del 2025 de Al Carajo, a 23 años del episodio marcado en la historia. Para contarlo, vamos a recurrir a la columna de Juan Francisco Martínez Pería, director de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, nada más y nada menos. Parte de nuestro equipo, junto con Paloma Carreira Griot en la columna de cine, Mavi Sosa en Diversidades, Cultura y Literatura, y quien habla, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. Antes de ampliar el sumario y empezar a desarrollar, quiero tomar un paréntesis ya de arranque para saludar y agradecer un intercambio que tuvimos por redes sociales con una oyente de este ciclo, que se llama Loli Palacios, y que nos dejó un montón de comentarios hermosos, para nosotros exagerados, pero muy bien recibidos, y nos dio alegría y nos dio fuerzas, y este tipo de devoluciones le dan sentido a todo lo que intentamos hacer desde este proyecto. Dice Loli que aprende con nosotros, renueva esperanzas en la patria grande, en el humanismo y en la generosidad de nuestros próceres antiguos y contemporáneos. La voz de Mavi leyendo novelas latinoamericanas espectacular, el historiador, un crack, Juan, los reportes desde los países hermanos, la música y todo lo que planteamos con mucho compromiso semana tras semana y ya hace 16 temporadas. Gracias Loli, ojalá escuches esta devolución al aire de tus hermosas palabras para nuestro Al Carajo, y junto con Loli saludo a Claudio Gómez, a Pedro Cerviño, a Valeria Quemera, a Roberto Bustos, oyente que es ex combatiente de Malvinas, abrazo, respeto y reconocimiento, y a Diego de Cochabamba, Bolivia, que son algunos, solo algunos, de las oyentes que no solo se comunican y comentan, sino que difunden, retuitean, comparten, recomiendan por redes o boca en boca, cosa que nos ayuda y nos alegra mucho. Gracias de vuelta a Pedro Cerviño, a Valeria Quemera. Empezamos con autoelogios, o en realidad con devolución de elogios recibidos, y sin pérdida de tiempo nos vamos ya a desarrollar los primeros títulos informativos de La Patria Grande en este capítulo número 6 del 2025, temporada 16. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
Pueblos originarios de Brasil marchan contra el freno a las demarcaciones de territorios indígenas. Cerca de 6.000 integrantes de más de 170 comunidades se movilizaron al Congreso Nacional, en Brasilia, para reclamar que se reafirme la inconstitucionalidad de la Ley 14.701, invocada por el ministro de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, para bloquear los procesos en marcha. La normativa cuestionada instituye el criterio del marco temporal para la demarcación de tierras indígenas, mecanismo respaldado y patrocinado por el agronegocio y los terratenientes para apropiarse de tierras productivas que no desean se les reconozcan como suyas a las tribus y a las familias que las habitan ancestralmente. La protesta se dio en el marco del 23º campamento Tierra Libre, que reunió a miles de representantes de más de 150 pueblos originarios de todo Brasil en la capital del país. La presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, Joênia Wapichana, reconoció que el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva viene trabajando para avanzar en los procesos de demarcación, con 13 aprobaciones en los últimos 2 años. En contrario, acusó al Poder Legislativo y al Poder Judicial de poner trabas a esos avances para favorecer a los intereses económicos concentrados locales y extranjeros que centralizan la propiedad de las tierras en pocas manos y expulsan a las familias campesinas e indígenas. Al carajo. Partidarios de Evo Morales marcharán para realizar su inscripción como candidato a la presidencia de Bolivia. La movilización fue convocada para el 16 de mayo, 2 días antes de la finalización del plazo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral para el registro de los postulantes. El propio Morales anunció que participará de la caravana, la cual fue coordinada con las organizaciones del Pacto de Unidad de Vista y entrará a La Paz desde Las Yungas, Río Abajo, La Pacheta y el sector del lago Titicaca. Esto, a pesar de una orden de aprehensión que pesa en su contra por el caso de trata de personas en el que fue involucrado, acusación que el expresidente denuncia como una persecución político-judicial en su contra para proscribir su participación electoral. El anuncio de la movilización fue realizado en un plenario del partido Evo Pueblo, nueva agrupación creada tras la salida de Morales del Movimiento al Socialismo, que quedó en manos de los partidarios del presidente Luis Arce Catacora en el marco de la disputa entre ambos ex compañeros de militancia. Las elecciones en Bolivia se realizarán el 17 de agosto de este año para renovar los cargos de presidente y vicepresidente, más 36 senadores y 130 diputados nacionales. Al carajo. Cumbre de la CELAC en Honduras condena las políticas migratorias y arancelarias de Estados Unidos y llama a la unidad. El encuentro multilateral, realizado en la ciudad de Tegucigalpa, contó con la presencia de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, Luis Arce, de Bolivia, Yamandu Orsi, de Uruguay, Bernardo Arévalo, de Guatemala y Claudia Sheinbaum, de México. Además, acudieron los primeros ministros Ralph González, de San Vicente y las Granadinas, y Mark Phillips, de Guyana, más el presidente del Consejo de Transición de la República de Haití, Leslie Voltaire. Sumando a la anfitriona, la mandataria hondureña Xiomara Castro, se totalizaron 10 jefes de Estado, de un total de 33 naciones que integran el bloque. El resto participaron a través de cancilleres y funcionarios enviados. La resolución final, de 8 puntos, incluyó la búsqueda de una posición común ante las últimas medidas del gobierno de Trump que impactan en la región y condenas a los bloqueos a Cuba y Venezuela, con consenso de 31 países y oposición de Argentina y Paraguay. La mandataria hondureña, Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la Confederación de Estados Latinoamericanos, CELAC, dijo: Señores presidentes, presidenta, no podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros, pero tampoco podemos unirnos repitiendo las recetas del fracaso. El modelo neoliberal promovido por el consenso de Washington en los años 90, depredador y excluyente, ha vaciado nuestras economías, endeudado nuestros países, concentrando el capital en pocas manos y privatizando los servicios públicos, concentrando a través de su forma la naturaleza, que no debe seguir siendo tampoco un botín del capital. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Tras las noticias, música y letras en Al Carajo.
Olodum, de Bahía, Brasil, Samba Rap. Nas esquinas do país o mundo pode ver que tem gente abandonada e de fome vai morrer. Os erros acontecem, nada se acerta. Época de eleição, lá vem os falsos profetas. Ser idoso no Brasil é motivo de castigo. Sempre ganha como prêmio uma vaga nos abrigos. Trabalha a vida inteira pra se aposentar, e o salário que recebe mal dá pra se alimentar. Preconceitos continuam na sociedade, pois quem tem dinheiro compra tudo com facilidade. O negro nos programas de televisão, quando não é doméstico só pode ser vilão. Fala negão, abre a boca negão, tchu-tchu tererê, tchu-tchu tererê. Fala negão, abre a boca negão, tchu-tchu tererê, tchu-tchu tererê. Fala negão, abre a boca negão, tchu-tchu tererê, tchu-tchu tererê. Fala negão, abre a boca negão, tchu-tchu tererê, tchu-tchu tererê. Sem transporte, sem saúde, sem educação, como o povo vai fazer para ganhar o pão? Enquanto filhos de políticos estudam na Europa, os iludidos ficam aqui comemorando a Copa. No Congresso Nacional já não existe razão. Gente rica em liberdade, feliz por ser um anão. E você preste atenção e leve fé no que eu digo: ladrão no meu país só anda bem vestido. Fala negão, samba rap olodum, raga rap samba, samba reggae olodum. Fala negão, samba rap olodum, raga rap samba reggae samba olodum. Fala negão, abre a boca negão, nas esquinas do país o mundo pode ver. Fala negão, abre a boca negão, os erros acontecem, nada se acerta. Fala negão, abre a boca negão, quem tem dinheiro compra tudo com facilidade. Fala negão, abre a boca negão, os erros acontecem, nada se acerta. Fala negão, abre a boca negão, preconceitos continuam na sociedade. Fala negão, abre a boca negão, você preste atenção e leve fé no que eu digo. Fala negão, abre a boca negão, tchu-tchu tererê, tchu-tchu tererê. Y a la samba rap de Olodum, de Brasil, le sigue la literatura de Eduardo Galeano, de Uruguay. Seguimos leyendo Memorias del Fuego, en Al Carajo. El arco iris. Los enanos de la selva habían sorprendido a Yobuena Huaboshka en una emboscada y le habían cortado la cabeza. A los tumbos, la cabeza regresó a la región de Coyinagua. Aunque había aprendido a brincar y balancearse con gracia, nadie quería una cabeza sin cuerpo. Madre, hermanos míos, paisanos, se lamentaba. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué se avergüenzan de mí? Para acabar con aquella letanía y sacarse la cabeza de encima, la madre le propuso que se transformara en algo. Pero la cabeza se negaba a convertirse en lo que ya existía. La cabeza pensó, soñó, inventó. La luna no existía, el arco iris no existía. Pidió 7 ovillos de hilo de todos los colores. Tomó puntería y lanzó los ovillos al cielo, uno tras otros. Los ovillos quedaron enganchados más allá de las nubes. Se desenrollaron los hilos suavemente hacia la tierra. Antes de subir, la cabeza advirtió: quien no me reconozca será castigado. Cuando me vean allá arriba digan: allá está en lo alto y hermoso Yobuena Huaboshka. Entonces trenzó los 7 hilos que colgaban y trepó por la cuerda hacia el cielo. Esa noche, un blanco tajo apareció por primera vez entre las estrellas.
Una muchacha alzó los ojos y preguntó maravillada: ¿qué es esto? De inmediato, un guacamayo rojo se abalanzó sobre ella, dio una súbita vuelta y la picó entre las piernas con su cola puntiaguda. La muchacha sangró. Desde ese momento, las mujeres sangran cuando la luna quiere. A la mañana siguiente, resplandeció en el cielo la cuerda de los 7 colores. Un hombre la señaló con el dedo. «Miren, miren, qué raro», dijo eso y cayó. Y esa fue la primera vez que murió alguien. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Mavi Sosa con la literatura. Muchas gracias. Y ahora lo vamos a saludar a Juan Francisco Martínez Pería para remitirnos al calendario histórico latinoamericano. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Te recibimos, Juan, con esta música llanera venezolana de fondo, porque nos vamos a remitir en este mes de abril al aniversario de lo que fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, 11 de abril. Momento histórico, más allá del golpe, por el resultado final de todo ese proceso. Bueno, sí, efectivamente se está cumpliendo un nuevo aniversario de lo que fue el golpe en Venezuela en abril del 2002 y me parecía que era una buena efeméride, ¿no?, para recordar la sucesión de golpes que ha habido en América Latina, ¿no? Ya en otra columna hemos hablado, cuando analizamos el golpe del 76 en la Argentina, hablamos de los golpes de la década del 50, de la década del 60 y la década del 70 y me parece que es una buena oportunidad para refrescar la memoria de lo que han sido los golpes más cercanos en el tiempo, ¿no? Porque más allá de que dijimos nunca más y que creíamos que la democracia se había consolidado en América Latina, bueno, eso no es así. Las democracias en América Latina en la década del 80, en la década del 90, a pesar de que hubo en general un proceso de democratización, fueron democracias poco sustantivas, ¿no? Y democracias que quedaron bajo lógicas más bien formales. De hecho, justamente hay una gran paradoja que es un proceso de democratización política y una suerte de nuevo consenso en torno a la importancia de la democracia liberal, pero a la misma vez el neoliberalismo, que se asentaron sus bases en las dictaduras de los 60 y 70, sobre todo los 70, se fueron consolidando, ¿no? El neoliberalismo se fue consolidando en la década del 90 y esas democracias han sido democracias de baja intensidad, ¿no? Democracias con poco distribución de la riqueza, con desconocimiento de derechos sociales, desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero además de eso, además de democracias de baja intensidad, democracias formales y poco sustantivas, hay una larga historia de golpe de Estado, ¿no? Me parece que es muy importante subrayar esto porque nos muestra que ese consenso, que creemos que era un consenso sólido, en realidad no lo fue tan así, ¿no? Obviamente que la Argentina, en los tiempos recientes, esto se vive con mucha preocupación. Digo, el gobierno de Milei, de Villarruel y de La Libertad Avanza ha sido un gobierno que ha reivindicado el golpe de Estado. El propio Bolsonaro también fue un gran reivindicador del golpe del 64 en Brasil e incluso el golpe del 73 en Chile y también del rol de los ejércitos y de los golpes en América Latina. Digo, esto es una preocupación muy seria. Estamos frente a gobiernos y líderes que han roto explícitamente ese consenso democrático. Recordemos también el gobierno de Macri, cómo se avanzó o se quiso avanzar en el 2x1 que buscaba liberar a muchos de los presos por causas de lesa humanidad, presos genocidas. También es importante recordar que en muchos de los países del Cono Sur las investigaciones a las causas de lesa humanidad y por los genocidios no han avanzado demasiado, salvo el caso de la Argentina, que como bien sabemos se avanzó en la década del 80 y después hubo un enorme retroceso en la época de Carlos Saúl Menem y después se volvió a avanzar en la época de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero ese avance no se logró de la misma manera, yo diría más bien lo contrario, en países como Brasil, Uruguay y Chile. Pero digo, más allá de eso, insisto que es importante entender el golpe de Estado de Venezuela de abril de 2002 en una seguidilla de golpes, ¿no? Obviamente que el caso de Venezuela tiene sus particularidades y ahora lo podemos retomar, pero me parece que es muy importante tenerlo presente en una historia más larga. En primer lugar, un país que, como bien sabés, Pablo, siempre está fuera de agenda y que no suele ser referencia en los medios de comunicación y en los debates políticos intelectuales latinoamericanos, que es Haití. Haití tuvo una larga dictadura dinástica
drástica que fue la dictadura de los Duvalier, Papa-Doc Duvalier, que gobernó de 1957 hasta 1971 y que después lo siguió su hijo, Baby-Doc Duvalier, del 71 al 86, que finalmente cayó en una gran rebelión popular. Esa gran rebelión popular dio como nacimiento una nueva constitución, una constitución muy democrática, muy importante en Haití, la constitución de 1987, y hubo una seguidilla de gobiernos hasta que finalmente hubo un proceso electoral en el que triunfó, digamos, un gran líder popular que fue Jean-Bernard Aristide. Pero Jean-Bernard Aristide, y esto es lo importante, gobernó apenas casi 8 meses, en 91, hasta que inmediatamente fue derrocado, ¿no? Y esto me parece muy importante porque en esta historia de golpe de Estado después de las dictaduras de los 70, el primer caso que salta a la vista es Haití, y un caso muy emblemático porque Aristide ganó las elecciones de manera absolutamente abrumadora, con un proyecto popular, democrático, de distribución de la riqueza, en un país con una larga historia de gobiernos autoritarios, y Aristide duró apenas 8 meses. En 1991 inmediatamente fue derrocado por sectores militares. Raúl Cedras fue el líder, con apoyo obviamente de los imperios, con apoyo de Francia, con apoyo de Estados Unidos, con apoyo por supuesto de los sectores oligárquicos de Haití y obviamente sectores del duvalierismo sin Duvalier, digamos, ¿no? Neo-Toton Macuts, y ahí tenemos el primer golpe de esta segunda ola, ¿no? También en el caso de Aristide hay una cosa muy particular, que es que Aristide volvió al poder en 1994 con una intervención de Clinton, un caso único donde un presidente vuelve al poder después de un golpe de Estado, pero Aristide volvió con las manos atadas, ¿no? Con un acuerdo del FMI, y no pudo llevar adelante su programa. Además, no le permitieron reiniciar su gobierno, sino que su gobierno fue cortado, digamos, ¿no? Que sí volvió continuando el mandato, pero tomando en cuenta el periodo que había gobernado Raúl Cedras, que era un militar. Además de este golpe, el subsiguiente es el golpe de Venezuela de 2002. Acá obviamente hay que tener muy en cuenta lo que fue el inicio de la revolución bolivariana, ¿no? Como ya Chávez llega al poder en 1999, gana las elecciones en 1998, llega al poder en 1999, comenzando este proceso de revolución bolivariana, y cómo ese proceso de revolución bolivariana rápidamente se acelera. Chávez, una de las cosas más interesantes que hizo durante su gobierno fue constantemente ir radicalizándose, no solamente discursivamente, sino muy activamente, con unas políticas muy activas, a diferencia de otros gobiernos progresistas que llegaron, digamos, con el tiempo planteando medidas progresistas y después se fueron moderando o no lograron imponerlas. Chávez muy rápidamente se radicalizó, llevó adelante todo un paquete de medidas, entre las cuales la nacionalización de PDVSA fue la más importante, pero también reforma agraria, reforma urbana, las misiones, toda esa política muy activa y muy popular y una gran demostración de fuerza. Chávez además ganó una seguidilla de elecciones, obviamente. Chávez reformó también la Constitución. Todo eso derivó en una enorme oposición de parte de los sectores oligárquicos de Venezuela. Esos sectores oligárquicos llevaron adelante un lockout patronal, recordemos el rol de Fede Cámaras y el rol de Pedro Carmona, y finalmente derivó en el golpe de Estado de abril del 2002. Ese golpe de Estado, Pablo, vos te acordás, lo hemos vivido, lo vimos en vivo, ¿no? Y yo me acuerdo de haberlo visto en vivo, cómo los grandes medios de comunicación hegemónicos buscaban representar eso como si no hubiera sido un golpe de Estado, ¿no? Y planteando que, bueno, que había como una rebelión civil en contra de Chávez y que Chávez era un dictador. Esto es muy interesante porque la idea de Chávez como dictador surgió muy tempranamente en los grandes medios de comunicación y obviamente la derecha venezolana y también el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que en ese momento estaba gobernando Bush, y ese golpe de Estado del 2002 es un golpe único en el sentido que, como bien sabemos, es un caso único porque Chávez fue forzado a renunciar, digamos, se hizo un golpe, pero con el apoyo de los sectores populares y de las mayorías populares, y sobre todo también con el apoyo de sectores militares chavistas que eran también mayoritarios. Chávez volvió al poder. Este es un caso único, digamos, más allá de lo que yo decía antes de Aristide, que es un caso muy diferente. El caso de Chávez, donde se dio vuelta un golpe de Estado, me parece que es absolutamente único en nuestra historia y tiene una enorme relevancia, ¿no? Y habla de la gigantesca popularidad de Chávez y de lo profunda que era la revolución bolivariana. También ahí hay que decir que hubo algunos países de América Latina, como el caso de Argentina, por ejemplo, el gobierno de Eduardo Duhalde, que más allá de lo que podamos decir de él, tuvo una posición bastante soberana, desconociendo el golpe, pero en general, por supuesto, ese golpe tuvo el apoyo inmediato de Estados Unidos, que inmediatamente reconoció a Carmona. Y el otro golpe de vuelta que tenemos es en 2004, ¿no? De vuelta en Haití, de vuelta a Aristide. Aristide vuelve al poder
a comienzos del 2000. Su gobierno lleva algunas medidas progresistas y sobre todo en el 2004 ocurre un acontecimiento muy trágico, que es que se cumplían 200 años de la revolución haitiana, de la independencia de Haití, y Aristide dio un discurso muy encendido en las celebraciones de esa fecha, ¿no?, de la independencia haitiana, planteándole a Francia cara a cara que debía pagar una millonaria indemnización a Haití. Recordemos que Haití, cuando se independizó en 1825, Francia le impuso una indemnización de 150 millones de francos y que históricamente Francia reimpuso una lógica neocolonial sobre Haití. Aristide, en este discurso de una fuerte radicalidad y una fuerte soberanía nacional, reivindicó el pago de parte de Francia de una indemnización, no solo por la indemnización que Haití le había pagado a Francia injustamente y legítimamente, sino también por lo que había sido la violencia esclavista y la violencia colonial. Obviamente, después de dar ese discurso, Aristide al poco tiempo sufrió un golpe de estado, donde de vuelta fue secuestrado, fue llevado a un avión, fue secuestrado y fue desterrado, tal como había ocurrido en el primer caso. En este caso, obviamente, estuvieron de vuelta muy involucrados sectores del ejército, sectores de la élite haitiana y fundamentalmente Estados Unidos, Francia y Canadá. Obviamente eso abrió toda una etapa de muchísima crisis en Haití, abrió la intervención de la MINUSTAH, también en el 2004, una intervención hecha por cascos azules, pero que ha sido muy criticada por sus crímenes sexuales, crímenes de lesa humanidad, propagando también una epidemia de cólera, ¿no? Y la MINUSTAH estuvo del 2004 hasta el 2017 interviniendo en Haití. Esto es el tercer golpe, ya tenemos 2 golpes en Haití, un golpe en Venezuela. Después tenemos otro golpe que también fue un gran estruendo, que fue el golpe que sufrió Manuel Zelaya en Honduras en el 2009. Acá ya empieza a aparecer lo que se ha conocido como golpe blando, que no fue tan blando porque también fue secuestrado y desterrado a Costa Rica, se lo sacó de la cama en pijamas y fue desterrado del país y después depuesto por el Parlamento. Obviamente este caso de Mel Zelaya fue muy emblemático porque de vuelta fue presentado por los medios de comunicación, por los grandes medios de comunicación, no como un golpe de Estado, sino como una destitución parlamentaria, ¿no?, por haber incumplido y haber llevado adelante medidas inconstitucionales, ¿no? Yo me acuerdo, y seguramente vos, Pablo, también te acordás, todos los grandes debates que hubo en los medios de comunicación en torno a lo que significó ese golpe, que no fue presentado, insisto, por los grandes medios de comunicación como un golpe, y por eso ahí empezamos a hablar de golpes blandos, ¿no? El caso de Aristide en el 1991, el caso de Chávez en el 2002 y en el caso de Aristide en 2004 tienen toda la lógica de un golpe tradicional, pero ya los golpes que van a seguir van a empezar a ser más disfrazados como lo que se han conocido como golpes blandos, que de blando tienen bastante poco, ¿no? Entonces tenemos el caso de Mel Zelaya. Mel Zelaya venía de un partido de centro derecha, pero cambia sus políticas hacia políticas más progresistas, se acerca a Chávez y ese es el motivo por el cual termina siendo derrocado. También hay algo muy importante, estamos en el 2009, ya es un contexto de giro progresista en América Latina, donde además de Chávez está gobernando Cristina Fernández de Kirchner, está gobernando Lula da Silva, donde ya tenemos a Evo Morales, ¿no?, donde ya hay un contexto muy progresista en América Latina, también Ecuador, Correa, y donde esto fue muy condenado, ¿no? También hay que recordar que en ese contexto también Evo Morales sufrió un intento de golpe de Estado que fue atajado, digamos, o de alguna manera evitado por UNASUR, pero el otro golpe que tenemos es el de Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay, otra vez un golpe parlamentario, otra vez un golpe presentado como un golpe blando, otra vez con acusaciones de incumplimiento de funciones, de inconstitucionalidad de parte del presidente. Recordemos que Fernando Lugo también había llegado con una coalición que ponía fuertemente en tensión la hegemonía del Partido Colorado histórica en Paraguay, que todavía sigue teniéndola, venía a cortar décadas de poderío del Partido Colorado y que de alguna manera, de forma moderada, también Fernando Lugo, que era un sacerdote, venía de alguna manera a participar de este giro progresista, ¿no? Ese gobierno, como bien sabemos, tuvo este golpe parlamentario, este golpe blando, mal llamado si se quiere blando. Y el otro caso también sumamente emblemático, por supuesto, es el caso de Dilma Rousseff, ¿no? El caso de Brasil, un caso muy, muy grave, que también, de vuelta a lo que vemos, o sea, hay que recordar a la audiencia que Dilma Rousseff fue ministra en la época de Lula da Silva y después, obviamente, fue presidenta de Brasil, lo sucedió, y en el 2015-2016 sufrió acusaciones de corrupción, de vuelta de incumplimiento de sus deberes como presidenta, y hubo un largo juicio político, ¿no?, que terminó con la destitución
y con la presidencia de Temer, ¿no? Un claro giro a la derecha, un giro oligárquico en Brasil, que después abrió la puerta, ¿no? Como bien sabemos, a otra cosa muy importante, que es el apresamiento de Lula y finalmente el triunfo de Jair Bolsonaro, ¿no? Acá, de vuelta, lo que nosotros vemos también, y es el concepto clave, ¿no? que también hay que poner sobre la mesa, que es el lawfare, ¿no? El lawfare, que es un término nuevo para decir algo viejo, que es la persecución judicial y política de los líderes populares. En realidad, en América Latina, históricamente, ha existido esto, ¿no? El lawfare. Este es un término que se aparece como nuevo, pero como decía recién, en realidad tiene una larga historia, ¿no? En el caso de la Argentina, por ejemplo, Perón, cuando fue derrocado en 1955, se lo acusó de 700 millones de causas y por ende no podía volver a la Argentina. Y no solamente Perón, sino gran parte de la dirigencia peronista, ya sea política o sindical o comunitaria, fueron encarcelados, fueron perseguidos, sus bienes fueron confiscados, con lo cual, digamos, no hay tanta novedad. Otras figuras como Víctor Raúl Ayala Torre también, por supuesto, fueron enjuiciados, perseguidos y múltiples líderes populares. Tal vez la novedad es que hay una fuerte convivencia entre los sectores judiciales y los sectores más oligárquicos, una novedad parcial, y que esto generalmente va de la mano con estos golpes blandos de los que veníamos hablando. El otro gran golpe, por supuesto, es el golpe de Evo Morales, ¿no? Que acá ya sí tiene una característica mucho más tradicional de golpe, ¿está bien? En 2019, como bien sabemos, hubo un proceso electoral, ese proceso electoral fue acusado de fraude, hubo una movilización muy importante, sobre todo de los sectores de Oriente, ¿no? Los sectores más ricos de Santa Cruz, y finalmente hubo una intervención militar que finalmente derivó en la caída de Evo Morales. Hay que recordar algo muy importante de vuelta, es que a pesar de que este golpe lo vimos en vivo y tenía todas las características de un golpe tradicional, fue presentado nuevamente como una rebelión civil, popular, también como Evo Morales como queriendo perpetuarse en el poder, como habiendo hecho un fraude, Áñez como una presidenta interina, ¿no? Los grandes medios de comunicación y los sectores de derecha oligárquica en América Latina buscaron obviamente presentar esto no como un golpe, sino como otra cosa. Y también hay que recordar, y esto me parece clave, el rol de la OEA, ¿no? El rol de la OEA legitimando este golpe en Bolivia y legitimando otros golpes blandos en América Latina constantemente. El rol de la OEA ha sido muy negativo, ¿no? Particularmente el rol de Almagro ha sido muy negativo, deslegitimando gobiernos populares, ¿no? Por ejemplo, obviamente el caso de Maduro en Venezuela, y legitimando estos gobiernos de derecha, estos golpes blandos o no tan blandos. Y el último caso podría ser también el de Pedro Castillo, ¿no? Un poco más complejo, pero también Pedro Castillo, que terminó siendo derrocado en un golpe parlamentario. Me parece muy importante hacer esta seguidilla, ¿no? Hacer este recorrido, aunque sea brevemente, para entender que el caso de Venezuela, más allá de sus particularidades, más allá de la enorme radicalidad del proceso bolivariano y de la figura de Chávez, y más allá de que obviamente ese golpe se dio vuelta, y si se dio vuelta es justamente por el rol de Chávez y por el rol de la revolución y la profundidad de la revolución y los apoyos populares, que en otros lados evidentemente era distinto, tenían menos fuerza. El caso de Chávez y el caso de golpe de abril del 2002 debe ponerse en una sucesión de golpes blandos y no tan blandos, y de lawfare, ¿no? Que nos debe llamar mucho la atención y preocuparnos muchísimo. Me parece que un poco la conclusión de esto es: hay que cuidar la democracia, hay que entender que este nunca más que hemos dicho con tanta fuerza debe ser repetido incansablemente, y que los sectores de derecha oligárquica, los sectores libertarios, los sectores tradicionales y por supuesto también el imperialismo, utilizando diferentes herramientas como la OEA, siguen al acecho. Suscribo 100%. Importante retrospectiva, necesaria en el presente y para el futuro. Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, en Al Carajo. Juan, como siempre, y volviendo específicamente al proceso de abril del 2002 en Venezuela, te pido complementos desde el cine, desde la biblioteca, desde las universidades, para tener más herramientas para la comprensión. Bueno, particularmente te recomendaría la película La Revolución no será televisada, una película clásica. También hay una película de María Laura Vázquez, una directora argentina que se llama Chávez Infinito, ¿no? Que habla particularmente de todo el proceso bolivariano, pero también del golpe, por supuesto. Y después de Ernesto Villegas, Abril, Golpe Adentro, ¿no? Me parece que son buenos materiales para profundizar en estos temas. Gracias, Juan. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, Pablo, es una gran alegría haber estado en el programa. Un saludo para vos y toda la audiencia, y nos estamos viendo la semana que viene. Seguimos recorriendo América Latina y el Caribe. Continuidad, un rato más Al Carajo Radio.
Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y ahora, en Al carajo, nos vamos al cine. El cine de América Latina presente. En esta oportunidad, la producción, la historia, las imágenes, los colores llegan desde el centro de América, desde el Mar Caribe. Palis Carreira Griot y la filmografía de nuestro continente. ¿Qué tal, compañera? Hola Pablo y audiencias de Al carajo en todo el continente. En esta oportunidad nos vamos para Cuba con una película dirigida por Joel Infante. Estamos hablando de la película Silencio. ¿Tú estás seguro que este es el número de la casa? Pero nadie responde. Allá no hay nadie. Mi mamá está para el hospital porque a mi padrastro lo van a operar. Por eso me mando para acá y a mi hermana la dejo con mi abuela. Pero es que yo necesito hablar con alguien. Esta película o telefilm, está bueno aclararlo porque tiene un ritmo diferente a una película que quizás estamos acostumbrados, pensada para el cine. Esta es una película pensada para la tele, un drama, y un poco en el ritmo se nota. Esta película, le decía, que es dirigida por Joel Infante, este director cubano. Silencio cuenta la historia de Gabriel, que es un preadolescente que vive con su madre y con el esposo de ella. No tiene una muy buena relación con este hombre y además escucha que lo van a llevar a una escuela de conducta. Es ahí que toma la decisión de escapar de su casa en Holguín y viaja 700 kilómetros hasta La Habana a buscar a su padre, que él hasta el momento no lo conoce. Acá es donde Silencio empieza a cobrar sentido, este título, y empezamos a entender por qué este padre abandonó a su hijo de tan chico y nunca más volvió a verlo. ¿Pero por qué tú no me dijiste que tenías un hijo en todo este tiempo? Mi amor, créeme que ahora mismo no es el mejor momento para dar muchas explicaciones. Yo no sé cómo ese niño llegó hasta aquí, ni qué es lo que quiere. Se trata de una road movie, una película que va transcurriendo en el camino, que va transcurriendo mientras Gabriel y su padre van volviendo esos 700 kilómetros de La Habana hacia Holguín, que es donde vive él. Y ahí empezamos a despejar un poco este silencio y a recomponer esta relación. Y a entender qué pasó en el medio. ¿Por qué este padre dejó a su hijo y nunca más volvió? Y también empezamos a entender otras relaciones de este padre con su propia familia. Y empezamos a meternos en la intimidad de una familia, de la familia de Gabriel, y a descubrir qué es lo que hay detrás de este gran silencio. Gabriel, ¿cómo fue que tu mamá te mandó? Ya se lo dije. La verdad, Gabriel. Quiero que me cuentes la verdad. Gracias por cubrirme. Cuídate. La música original de Silencio, la película que nos propone Palis en este espacio audiovisual radial en Al carajo, es del compositor cubano Noel Alejandro Gutiérrez, que diseñó esta atmósfera. Y Joel Infante, el director, que cuenta, además de la mirada artística, sobre las dificultades para filmar hoy en Cuba, en el marco de una crisis económica agigantada por el bloqueo y las sanciones norteamericanas, y de la importancia del acompañamiento de la televisión estatal y de los organismos del cine cubano para poder seguir produciendo. Este es un proyecto sí escrito por mí, un proyecto que llevaba 6 años ya engavetado. Por problemas de presupuesto era bastante difícil de hacer. Gracias de alguna manera a este binomio logrado entre Cubavisión y RTV se logró, porque era una especie de road movie. Para esta historia el protagonista, el padre, es Carlos Ruiz, un actor bastante conocido igual en nuestros medios, en el cine, en la televisión. Está en ese casting, está Ana Gloria Budén, que es una actriz que siempre repite conmigo, a la cual le tengo un cariño enorme, porque me parece una gran actriz de este país. Está Nio Ventura, Ray Cruz, Belisa Cruz, un elenco bastante grande y bastante conocido de la televisión en Cuba. Yo pensé que cuando nos viéramos tú ibas a ser distinto, que me ibas a querer, a abrazar. Dirigida por Joel Infante, Silencio, película cubana, la pueden encontrar por las plataformas que andan dando vueltas por todo el mundo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Una pierna que
respiran veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente. Continúa este episodio 6 del 2025, temporada 16 de Al Carajo. Ahora, más noticias, ambiente y ecología y soberanía alimentaria. En voz propia, desde los territorios, en enlace con las radios comunitarias de América Latina y el Caribe. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. No tiene identidad. Somos idénticos. Noticias sobre la defensa del ambiente con Dana Betsy Batista, periodista de Radio Temblor, de Panamá. En Panamá se realizó el primer encuentro nacional de defensoras ambientales en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, el sábado 28 de marzo de 2025. A la convocatoria asistieron mujeres comprometidas en la defensa de la vida y ante el extractivismo, cuyo escenario panameño no escapa de la realidad de otros pueblos del mundo. En el mismo se realizaron debates, intercambios de experiencia y acuerdos en aras de fortalecer la lucha socioambiental en el país ante la neoliberalización de la naturaleza, como es la destrucción socioambiental por la empresa minera Cobre Panamá, el acaparamiento territorial, privación y comercialización de las fuentes hídricas, los embalses sobre el río Indio en Coclé, la lucha ante el cambio climático, entre otros conflictos socioambientales. Además, un espacio interactivo para promover y reconocer el papel de las mujeres en diversas trincheras de lucha ecológica, así como el tejido popular de fomentar y fortalecer los modelos de vida como parte fundamental del legado tradicional de vivir junto a la naturaleza. Escuchemos a Lilian González del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y coordinadora del Encuentro Nacional de Defensoras Ambientales en Panamá. Todas dirigentes sociales de diferentes sectores, de diferentes edades, de la comarca Nuevo Uglé, de las provincias de Panamá, Coclé, Veraguas, de Darién, de todas las provincias y grupos sociales hemos estado discutiendo durante todo este sábado 29 de marzo, también frente a coyunturas muy específicas como las de los embalses de Río Indio y especialmente frente a los intentos de reapertura de la mina de Cobre Panamá. Hemos tenido un programa intenso en el que también hemos podido hacer un reconocimiento de lo que han sido las luchas de las mujeres en los territorios, en la defensa del agua, de la tierra y de las comunidades, en las comunidades indígenas, en la cuenca de Río Pacora, en diferentes cuencas, la situación de Cañazas en Veraguas, que también tienen una lucha frente a una mina que todavía no ha recibido un fallo de inconstitucionalidad sobre la demanda que han presentado. Y hemos podido ver también en el programa, con ayuda de abogadas y de especialistas técnicas, cuál es la situación actual de la mina de Cobre Panamá, cuál es la situación de riesgo, qué implica un plan de cierre, por qué se está demandando un plan de cierre, y hemos acordado realizar una serie de acciones a nivel nacional, así que este encuentro también tiene un objetivo político en el sentido de hacer un llamado a la unidad de las mujeres, a que tengamos una mejor coordinación y a que tengamos un intercambio de herramientas, de capacidades, para que podamos desempeñar un liderazgo mucho más sinérgico en defensa de los bienes naturales frente a las amenazas que pesan a causa de proyectos o megaproyectos que atentan contra el derecho a la vida, la calidad de vida, los ecosistemas y el futuro de todas las generaciones de nuestro país. Enviamos un saludo solidario a todas las mujeres que en este momento en Abya-Yala se encuentran librando luchas por la vida, por la defensa de los ecosistemas, por la tierra y por el agua, quienes además se han solidarizado con las mujeres de Panamá en la lucha contra la minería metálica, contra hidroeléctricas y embalses. Abrazamos las luchas de todas las mujeres de América Latina y de Abya-Yala, y estamos también solidarias con todas las causas que se están librando en el continente. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional en la ciudad de Penonomé. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Y sobre soberanía alimentaria relacionada con las culturas originarias, el compañero Alex Caiche
Caicheo, de Radio Bueno Nehuen, de Chile. De caminata, sin comodidades, sin lujo. Estudiantes de la Escuela Rural San Miguel de Coñimó, aquí en la comuna de Ancud, estuvieron hace poco realizando una actividad de minga, de cosecha de papas, una actividad que tiene por objetivo fomentar y trabajar los saberes ancestrales en cuanto a la agricultura y a la alimentación saludable. Esta actividad desarrollada por los estudiantes y profesores de esta escuela fue la continuidad de lo que fue la siembra que realizó este establecimiento educacional en el territorio el año pasado. El profesor a cargo de este curso, don César Catepillán, dio a conocer lo que fue esta actividad que realizaron con sus alumnos. Fue una gran iniciativa de la persona a la cual se le ocurrió este evento, que es el Peñi Pablo Montalva. Darle las gracias a él que nos permitió realizar esta actividad en sus tierras. Bueno, yo creo que esta es una manera de seguir manteniendo, como pueblo huilliche que somos, seguir manteniendo nuestras tradiciones. Me acuerdo que, no sé si fue el año pasado o el antepasado, que de repente la gente dejó de sembrar y por primera vez en Chiloé yo tuve conocimiento de que faltaban las papas. Y el año siguiente se retomó, volvimos todos a plantar. Y aquí está el beneficio de eso. Hoy día los niños que están con nosotros van a ir felices y contentos a sus casas con su bolsita más que una bolsita, con su saco de papas cada uno. En la oportunidad también estuvimos conversando con algunos alumnos que nos expresaron su opinión acerca de lo que fue esta minga de trabajo realizada por ellos y su profesor. Muy buena, porque yo no siempre hago, porque yo soy de la ciudad y esta actividad me parece muy bien. A nivel ojeda, de las sacadas de papa con el tío César Catepillán. Sí, para aprender más sobre estas actividades en nuestro pueblo huilliche. No, que se atrevan a aprender más sobre el pueblo huilliche, ya que es muy divertido saber sobre estos pueblos, ya que aprendemos más cosas que no sabemos. Me llamo Emilia Ulloa y soy de Ancud. Me parece entretenido porque es algo que recién estoy aprendiendo a hacer y como que puede ayudar para el futuro. Estuvo con ustedes Alex Caicheo de la Radio Bueno Nehuen en la isla de Chiloé. Al carajo. Una crónica de la región. Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos. Esas fueron las noticias directamente desde los territorios a través de las voces comunitarias, y ahora en el tramo final de este Al Carajo 6 del 2025 continuamos la recorrida latinoamericana de la mano de Mavi Sosa. Y nos vamos para México a través de Agencia Presentes, la agencia que aborda información de diversidad sexual y cultural. Los títulos de la Agencia Presentes que compartimos a través de Al Carajo se pueden ampliar en el portal agenciapresentes.org. Vamos hacia México a partir de una nota de Geo González. Salud mental, cómo los activismos LGBT documentan en México lo que el Estado ignora. En México, el suicidio en personas LGBTI+ no es un fenómeno aislado, es el resultado de violencias sistemáticas que se ejercen sobre ellas. De los casos de suicidio registrados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, la mayoría eran jóvenes entre los 18 y 25 años, sobre todo personas trans, no binarias y hombres gays con expresión de género femenina. La ausencia de datos oficiales impide dimensionar la magnitud del problema, sobre todo diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y garantizar el derecho a la salud mental con sensibilidad y enfoque en la diversidad sexual. Frente a este vacío del Estado, los activismos organizados en distintos estados del país que forman parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio se están encargando de documentar, sistematizar y en algunas ocasiones acompañar casos, evidenciando patrones de discriminación, exclusión y hostilidad que contribuyen a suicidios de personas LGBTI+. ¿Qué impacto tiene la falta de visibilidad de la problemática?
una violencia silenciosa y sistemática. El Estado mexicano no registra ni sistematiza violencias contra la población LGBT. Tampoco desagrega la información por orientación sexual, identidad y expresión de género. Ante esa ausencia del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, conformado por más de 60 organizaciones alrededor del país, se encarga de documentar casos de asesinatos, desapariciones, atentados y suicidios. La necesidad de documentar suicidios se intensificó a partir del confinamiento por la pandemia de COVID-19. En muchos hogares, la violencia ejercida por familiares contra personas LGBT+ se exacerbó. Los espacios que debían ser refugio fueron hostiles y violentos para muchos. En el primer año de la pandemia, el Observatorio de Crímenes de Odio registró 11 suicidios de personas LGBT+. La información en los siguientes años no ha sido socializada. Sin embargo, algunos estados poco a poco presentan sus informes. En 10 años, en Michoacán, se registraron al menos 23 suicidios, 2 en Coahuila y 1 en San Luis Potosí, Jalisco, respectivamente. Ante esto, uno de los principales reclamos de las organizaciones mexicanas es la implementación de un protocolo para la prevención y la actuación ante este tipo de casos. Los factores que llevan al suicidio no se limitan al ámbito de la violencia familiar. Los prejuicios, actos de discriminación, la violencia sistemática en espacios escolares y laborales también son factores que orillan al suicidio a personas LGBT. De acuerdo a la primera encuesta sobre salud mental en juventudes LGBT mexicana, realizada en 2024, de las personas jóvenes que intentaron suicidarse, personas jóvenes LGBT, el 77% dijeron que la motivación era su situación familiar, el 60% por el ambiente escolar hostil. El acoso escolar y la discriminación en centros de trabajo son factores que contribuyen a la desesperanza y el deterioro de la salud mental. No hay cultura de prevención del acoso escolar, no hay protocolos en los espacios laborales. Se actúa cuando el daño ya está hecho, pero no hay estrategias para evitarlo desde el inicio, enfatiza Kelly Pacheco, coordinador del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. La nota completa se puede leer en agenciapresentes.org. Informe de Geo González, corresponsal en México, de Presentes, en el aire de Alcarajo, a través de nuestra periodista especializada en la materia, Mavi Sosa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Además de Mavi, con diversidades, cultura y literatura, en este episodio 6 de Alcarajo, para este año 2025, estuvieron Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia, Paloma Carreira Griot con el segmento de cine latinoamericano, más las voces de los periodistas, comunicadores, corresponsales de las radios comunitarias y redes de información alternativas de todo el continente para la construcción de esta contraagenda regional que hacemos desde hace 16 temporadas ininterrumpidas en este Alcarajo Radio. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística del programa, más algunas ediciones, más algunas otras tareas militantes que tienen que ver con esta defensa de la identidad y de la historia de la patria grande que hacemos desde este humilde proyecto radial. Nos encontramos en la próxima, en el día y horario correspondiente a la radio en la que nos escuchás. Sonamos en medio centenar de emisoras comunitarias, rurales, universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y en el momento que quieras en nuestro canal de YouTube, Alcarajo Radio, donde compartimos las emisiones en vivo y el archivo histórico de todos los contenidos de nuestro ciclo. Cerramos el sexto del 2025, nos encontramos para nuestro episodio número 7 a la brevedad. Hasta entonces. Alca, 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 alca. Quemando la brisa, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante